El ruido es uno de los problemas más relevantes, ya que las fuentes que lo producen forman parte de la vida cotidiana, el cual hoy en día es una de las preocupaciones de la población actual con peso en la legislación laboral, la cual reconoce la hipoacusia o sordera como accidente laboral. Una de las principales características de este ruido, como podemos observar en el video, es que es de forma continua. Este ruido es causado por la vibración o choque entre botellas, generando así un sonido demasiado fuerte a la hora de elaborar. Una de las formas de mitigar este sonido es la aplicación de cauchos en las transportadoras o vibradoras. También a la hora de elaborar, los empleados implementar la utilización de EPP como son los protectores auditivos. Instrumentos de medición para determinar el impacto. Sonómetro. Su unidad de medición es el decibelio. Su funcionamiento está pensado en reaccionar como un oído humano lo haría. Dosímetro. Es útil en las industrias donde el ruido varía en duración e intensidad y donde el trabajador cambia de lugares. Analizador de frecuencia. Determinar el contenido energético de un sonido en función de la frecuencia. Calibrador acústico. Sirve para asegurar la fiabilidad de los sonómetros. Valores permisibles. Los valores máximos de nivel de presión sonora para diferentes tiempos de exposición podemos conducir observando la tabla. Cuando el nivel del ruido sube en 5 decibeles, el tiempo permitido de exposición se reduce a la mitad a partir de los 85 decibeles. Efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva. La pérdida de la audición es el resultado más generalizado respecto a una contaminación sonora excesiva. Cuando no se adopta la protección adecuada, se puede desarrollar una pérdida permanente de la audición. Entre las reacciones inmediatas al ruido están la dilatación de las pupilas, la contracción de los músculos que se ponen tensos y dolorosos, sobre todo en el cuello y en la espalda, taquicardias y agitación. Entre los efectos más significativos tendríamos los siguientes: efectos físicos: agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y ante sonidos extremos y constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. Psicológicos: el ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad, histeria, insomnio y falta de concentración. Efectos sociales: aislamiento. Ante la incapacidad de poder comunicarse adecuadamente, el organismo tiende a evitar la comunicación. Sueño y conducta: un ruido por encima de los 45 decibelios impide conciliar el sueño o dormir correctamente, y esto puede ocasionar episodios de agresividad o irritabilidad. Normatividad. Las autoridades que regulan, vigilan y aplican el marco legislativo en Colombia son el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Protección Social y las corporaciones regionales. Concepto 74-252 con asunto: normativa que establece el procedimiento sancionatorio en materia de ruido. Decreto 2222 de 1993, artículo 251. Identificadas las máquinas o equipos ruidosos, se deberá controlar la exposición a ruidos mediante aplicación o la combinación de las siguientes medidas: reduciendo el ruido mediante el encerramiento parcial o total de la productora de ruido; controlando el ruido entre el origen y la persona mediante la aislación de pantallas o materiales absorbentes; limitando el tiempo de la exposición de los trabajadores al ruido que no pueda ser controlado en su fuente o con protección personal. Autoridad competente para efectos de vigilancia de aplicación a este reglamento son el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El trabajador expuesto a intensidad del ruido por encima de los límites permisibles y que estén sometidos a los factores que determinan la pérdida de audición deben hacerse exámenes médicos periódicos que incluyan audiometrías, cuyo costo estará a cargo de la empresa. Vigilan y aplican el marco legislativo en Colombia son el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Protección Social y las corporaciones regionales. Concepto 74-252 con asunto: normativa que establece el procedimiento sancionatorio en materia de ruido. Decreto 2222 de 1993, artículo 251. Identificadas las máquinas o equipos ruidosos, se deberá controlar la exposición a ruidos mediante aplicación o la combinación de las siguientes medidas: reduciendo el ruido mediante el encerramiento parcial o total de la productora de ruido; controlando el ruido entre el origen y la persona mediante la aislación de pantallas o materiales absorbentes; limitando el tiempo de la exposición de los trabajadores al ruido que no pueda ser controlado en su fuente o con protección personal. Autoridad competente para efectos de vigilancia de aplicación a este reglamento son el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
el trabajador expuesto a intensidad del ruido por encima de los límites permisibles y que estén sometidos a los factores que determinan la pérdida de audición. Deben hacerse exámenes médicos periódicos que incluyan audiometrías, cuyo costo estará a cargo de la empresa. El plan de acción que vamos a identificar en este momento es identificar las áreas de exposición al ruido. De ahí vamos a identificar si es de una forma parcial o si siempre se encuentran expuestos al ruido. Vamos a identificar cuáles son esas maquinarias o esas herramientas que nos están generando esa exposición a altas frecuencias de ruido. Vamos a identificar altos niveles o bajos niveles que nos van a tener un tiempo de exposición en las áreas de trabajo. De ahí esto nos puede generar algunos daños en la salud, como lo es el diagnóstico de la sordera permanente por conducta laboral. Vamos a tener un correcto uso de los elementos de protección personal y identificar los horarios en los cuales éste lo debe realizar o debe efectuarlo, que estén certificados. De ahí vamos a hacer una planificación de las tareas de acuerdo al tiempo que se va a realizar esa tarea. Si es posible, vamos a hacer rotaciones entre las tareas que tienen más exposición con las que tienen menos exposición y sigamos los protocolos de protección auditiva que tiene nuestro empleador. Para eso vamos a identificar o vamos a hacer dos acciones, preventivas y correctivas. Dentro de las acciones preventivas, identificar las áreas y señalización de las áreas de trabajo con mayor ruido. Y segundo, vamos a hacer un adecuado uso de los elementos de protección personal. Como acciones correctivas, vamos a hacer una jornada de sensibilización a esos trabajadores que se han identificado con faltas hacia la exposición de ruido, que no han cumplido con los protocolos de protección auditiva. Y por último, vamos a realizar controles en los trabajadores que han tenido alguna pérdida auditiva de índole laboral para hacer una reubicación. Muchas gracias.